Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos escuchamos de nuevo hoy aquí en Imago, su programa que ha sido creado con la intención de desarrollar el autoconocimiento y de también motivar y despertar la conciencia. Soy Gloria Rivero Roch, muy feliz de estar aquí de nuevo, todos juntos. Quisiera extender mi saludo y mi agradecimiento hoy para ciertos lugares de los cuales tengo el dato que me escuchan semana a semana. Por ende, quiero agradecer muchísimo a todas las personas que me oyen y me siguen en cada semana en Costa Rica. Un abrazo muy fuerte para todos los escuchas de Costa Rica. Quiero también agradecer a aquellos que me escuchan en Albuquerque. Un abrazo muy grande para Los Ángeles. Otro abrazo gigante para España. Saludos y abrazos a Vietnam, donde también nos escuchan. Y muchas gracias a los seguidores de Texas. Para todos los que he mencionado, cada uno allí donde esté en este momento, un abrazo enorme y el agradecimiento profundo de que estemos compartiendo esta aventura. Acto seguido, entonces, los insto como siempre a participar, a dejar sus comentarios, sus solicitudes de temas que ya lo están haciendo, lo cual me hace muy feliz y me motiva muchísimo para que trabajemos en equipo. Y el día de hoy pues vamos a hablar de un tema interesantísimo que está altamente relacionado con todo lo que hemos venido hablando en episodios anteriores. El tema de hoy es el hábito. En semanas atrás hemos hablado de las relaciones interpersonales, sobre todo de las relaciones de pareja. También tocamos temas importantes como la dualidad y la reactividad. El hábito, hay que entender de qué manera nosotros desarrollamos nuestro pensamiento, nuestra estructura mental. También tenemos que hacer el día de hoy, les voy a pedir que presten mucha atención, mucho porque vamos a hacer una separación. Vamos a dividir lo que es la mente de la conciencia. Vean qué importante lo que les acabo de decir. Vamos a separar la mente de la conciencia. ¿Por qué? Bueno, todo el trabajo que hemos venido haciendo en Imago es para despertar la conciencia. La conciencia, oigan bien, no es lo mismo que la mente. No es lo mismo que la mente. La mente es una herramienta biológica que nosotros podemos utilizar, ¿verdad?, para alcanzar objetivos. Es una herramienta, un vehículo, un instrumento. En la mente no solamente está el cerebro y los pensamientos, que mucha gente piensa que eso es la mente, las ideas. No solamente. La mente también la abarcan los sentimientos y las emociones. Vean qué importante. Pero repito, como dije de primero, la mente no es la conciencia. La conciencia es la parte de la voluntad intangible que está siempre presente en cada uno de nosotros. Siempre, de forma continua e infinita. Entonces, cuando yo les he dicho a ustedes desde el inicio de los episodios que es que en Imago nosotros queremos trabajar desde la conciencia, precisamente es porque yo hago o apelo a aquello que no es mental. Y pasamos a la mente a trabajar al servicio de nuestra conciencia. Vean qué diferente. ¿Sienten la diferencia? Yo desde mi conciencia vivo mi vida conscientemente y entonces utilizo la mente para tener una calidad de vida más óptima, para mejorar, para transformar mis patrones de pensamiento y también para desarrollar todas mis habilidades y capacidades. Se hizo muy necesario que habláramos del hábito, porque a raíz de estos episodios, pues algunas personas también me han hecho comentarios con respecto a esto de que la reactividad o las relaciones de pareja o por qué ocurren ciertas cosas. Entonces, es importante que entendamos que la mente de nosotros tiene un funcionamiento automático. Recuerden que yo siempre les hablo del ego, de las programaciones que nosotros tenemos. Si bien es cierto, recapitulando, el ser humano es un conjunto de muchos factores, no es uno solo, es mucha información, son muchas ideas, información genética, la parte biológica, que no hay que despreciarla, pero hay una fuente que tiene gran fuerza en la parte de la conducta humana y que son las estructuras de pensamiento, sobre todo si la persona está inconsciente.
Cuando una persona está programada por la sociedad, por la familia, por todo, y nunca se da cuenta que todo aquello que dice y que hace es en automático, entonces se está viviendo a través del ego y, aquí escuchen bien, se vuelve esclava de sus emociones y de las circunstancias. Cuando una persona es esclava de las emociones y de las circunstancias, efectivamente no puede estar en la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que le es muy difícil trabajar el autoconocimiento, porque ni siquiera se percata, o tal vez se percata pero lo ignora, que eso es muy común en los seres humanos, ¿verdad? Ignorarse, decir tal vez, ¿verdad? Mejor me quedo con lo superficial o con lo exterior, que es lo más fácil, lo de mayor accesibilidad y lo más alcanzable. Entonces, la importancia del hábito aquí es que si venimos hablando de reactividades, si venimos hablando del ego, de programaciones tóxicas, de cómo nos comportamos en una pareja cuando somos conscientes y cómo cuando somos inconscientes, hay personas que ya tienen la inquietud, bueno, ¿cómo puedo hacer yo? Si yo he notado que tengo tales y tales comportamientos o conductas, ¿cómo las puedo modificar? A veces siento que no las puedo modificar. A veces nos sentimos exactamente como dije ahora, esclavos o sometidos a un comportamiento automático, lo cual desde ahora les digo que es falso. No estamos predestinados toda la vida a comportarnos de una manera. La semana pasada yo les dije a ustedes que nosotros, si estamos en un ambiente, como que nos contaminamos, como que se nos pegan las cosas, ¿verdad? Entonces, incluso cuando ya estamos programados en la adultez, tendemos a adquirir comportamientos, conductas, maneras de hablar y hábitos de otras personas. ¿Cuándo pasa eso? Cuando uno adquiere hábitos de otras personas y modos. Eso ocurre cuando somos inconscientes y no nos conocemos mucho. Cuando uno se conoce, no estoy diciendo que el 100%, pero que sí se conoce algo, ya uno desarrolla una autoconfianza, una seguridad en sí misma o sí mismo, y de esta forma cree mucho en uno. Entonces puedes estar con gente que te agrada y todo, pero no es que vas a empezar a hablar como ellos, a comportarte como ellos, porque a ti te gusta como eres tú. Entonces, a la hora de hablar de los hábitos, sabemos que se nos pueden contaminar en algunos casos, insisto, otras conductas. Pero ¿qué pasa cuando el factor contaminante soy yo, por ejemplo? Siempre hablamos de la autoobservación y autoescucha. Entonces aquí viene el primer elemento importante de anotar, que no es solamente la autoescucha. Cuando yo reitero en mi vida una conducta, un pensamiento, una acción, esto se vuelve un hábito. ¿Cómo nacen los hábitos? ¿Cómo nacen? Los hábitos en los seres humanos surgen de la repetición, del reiterar. Por eso cuando nosotros estamos en la escuela, pues pequeñitos nos enseñan a escribir y tenemos que escribir muchas veces la A, la B, ¿verdad? Por reiteración aprendemos a escribir, aprendemos a leer, ¿verdad? Nos ponen a hacer muchos ejercicios porque así funciona el pensamiento, desde que el niño es pequeño hasta la adultez. Creo que un día les puse un ejemplo de que si nosotros poníamos en la casa un salero en una repisa durante no sé cuánta cantidad de tiempo, tal vez 5 años, o aunque sea solo 1 año o 3 meses, resulta que cuando lo cambiamos a otra repisa, siempre vamos a volver al primer lugar a donde lo dejábamos. ¿Por qué? Porque desarrollamos un hábito. Todo nuestro cuerpo físico y nuestra mente responde a ese hábito. Entonces, aunque nosotros en la parte consciente sepamos que lo cambiamos de sitio, actuamos en automático. Lo que nos lleva al lugar anterior es el automático. Vean qué interesante. No es la conciencia. Porque si yo estoy presente y estoy consciente, sin ningún problema voy a ir a la repisa nueva. Pero como el 80% de los días nuestros se nos van en la inconsciencia, actuamos todo en automático. Hasta el simple hecho de ir a buscar un salero. Vean qué importante que es esto. El automatismo y el hábito van de la mano. A nosotros nos interesa mucho esto. ¿Por qué? Porque el ego actúa en automático, la reactividad es en automático, las programaciones todo es en automático. ¿Cuándo es que se adquiere conciencia? Ya que he hecho la diferencia notoria de que mente y conciencia no es lo mismo. Cuando dejamos de actuar en automático. Cuando reflexionamos, cuando nos escuchamos, cuando nos observamos. Es allí donde nosotros empezamos a darnos cuenta de que no estamos en automático.
Y si el hábito se adquiere mediante la repetición, funciona de esta manera. Esas repeticiones generan en las redes neuronales una sinapsis, o sea, hay unos entrelazamientos o unas respuestas que ya después funcionan solas sin que nos lo planteemos, como por ejemplo conducir un vehículo, andar en bicicleta, como les dije, dejar un objeto en algún sitio. Nosotros no pensamos, voy a mover el pie derecho para caminar o para caminamos. Todo esto que les estoy diciendo es mental, es de la mente, ¿verdad? Son conductas que para las cuales nos ayuda la mente, el cerebro y todo el sistema nervioso. Pero ¿qué pasa cuando esos hábitos no me favorecen? Y lo que es peor tal vez, que yo lo descubro, que los hábitos que tengo poco favorecedores en mi personalidad tal vez se expresen con la gente que yo quiero o conmigo misma o no me permitan alcanzar mis objetivos. Entonces yo empiezo a ver que yo tengo como ciertas limitaciones. Siento que tengo como unas limitaciones o bloqueos o que me freno al alcance por mi propia forma de ser o lo que yo creo que es mi forma de ser. Recuerden que todo este conglomerado de forma de ser viene mucho de las programaciones, de lo aprendido, de lo que he absorbido inconscientemente. Entonces sí se puede hacer una transformación. ¿Qué pasa? Que el hábito se adquiere mediante la reiteración de un pensamiento. Este pensamiento repetido genera una emoción. Y cuando yo repito esta emoción, voy a conformar un sentimiento. La suma de pensamiento, emoción y sentimiento me va a dar una frecuencia vibratoria. Recordemos un poco que de acuerdo con la frecuencia vibratoria que yo tengo en mi cuerpo, porque todos somos energía, así van a ser las condiciones exteriores en el plano material y en el plano emocional de mi vida. Frecuencia alta, luminosa, intensa, equilibrio, armonía, ¿verdad? Frecuencia baja, densa, un poco más oscura y apagada, entonces situaciones conflictivas, etcétera. Una vez hemos sumado estos factores, pensamiento, emoción y sentimiento, repetidos, vamos a llegar a la costumbre. Y una costumbre que se repite se vuelve un estilo de vida. ¿Entienden? Nos pasamos muchos años repitiendo, reiterando maneras de hablar, repitiendo formas de pensar, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos de ese alimento mental, hacemos un estilo de vida, lo hacemos costumbre y lo formamos un estilo de vida, se vuelve automático. Qué fabuloso sería que ese estilo de vida fuera altamente positivo para lograr nuestros alcances y nuestras metas, para transformación, para sentir más salud, para experimentar más salud, para desarrollar la autoconfianza. Pero por lo general tenemos un gran factor de pensamientos, emociones, sentimientos que se nos hacen costumbres y estilos de vida no analizadas, no reflexionadas desde el ámbito de la conciencia, sino simplemente en automático, buenas o no, favorecedoras o no. Entonces el día de hoy, ¿qué es lo que queremos evaluar un poco? Yo les solicitaría que ustedes pensaran aquellas situaciones en las cuales sienten incomodidad, desagrado, ¿verdad? O no tanto incomodidad o desagrado, pero que ustedes ven que sienten como bloqueos o que desearían transformar o que incluso no entienden por qué ocurren. Hay muchas personas que no entienden por qué se comportan de una forma en cierto momento. Digamos, hay gente que dice, yo no entiendo por qué, si yo quiero a esta persona, ¿por qué me comporto así con ella? Entonces, observen lo que les voy a decir. Es como si estuviera hablando de dos personas a la vez. Yo quiero a su tanita o a su tanito, a tal persona. A Juan, quiero a Juan, pero resulta que yo le hablo descortés o lo maltrato o qué sé yo. Y no sé por qué le hablo así, si es que yo lo quiero. ¿Entienden la bipolaridad ahí? O la famosa dualidad. Entonces uno tiene que empezar por entrar a ver qué es lo que está operando cuando le hablas a Juan, ¿verdad? ¿Con qué estás hablando?
Eso lo dicen mucho en el budismo, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de ningún tipo de ideología, pero esa frase de quién es el que habla es muy famosa. Buda, ¿verdad? La hizo famosa con el quién es el que habla, escucha quién es el que habla. Eso es lo que yo les diría hoy, quién es el que habla. Las programaciones, el ego, la reactividad, la explosión o la conciencia. La mayoría de las veces habla la inconsciencia, las programaciones. Y el sentimiento de culpabilidad, la molestia y la incomodidad viene cuando analizamos la situación a posteriori desde la conciencia. Que decimos, ay, ¿cómo he podido hablarle así a tal persona? ¿Verdad? ¿Cómo es que yo he podido tratar a esta gente de esta manera? ¿O cómo es que no he podido hacer tal cosa? Etcétera. ¿Cómo me he frenado? ¿Cómo me he limitado? Empezamos a ver las cosas desde otro ángulo, desde el sano, que es la conciencia. Entonces, lejos de que esto se vuelva una autocondena o autoflagelación en la cual todos nos sintamos unos malvados por las veces que hemos sido de tal o cual manera, deberíamos de empezar a adquirir un hábito. Escuchen, adquirir un hábito. Se ha comprobado que por lo general los hábitos se adquieren después de 21 días ininterrumpidos de repetir una acción, de repetir un pensamiento, de repetir, ¿verdad? Es como un entrenamiento, lo cual quiere decir que si ustedes durante 21 días quieren adquirir un hábito, interrumpen al día 18, van a tener que detenerse un par de días y volver a empezar los 21 días. Es decir, no se vale, como dicen popularmente, no se vale que ustedes interrumpan 2 días o un día, o solo fue un día. Las programaciones a nivel cerebral no sirven así. Tienes que hacer los 21 días seguidos. Les paso este dato porque es interesante ver cómo con el paso del tiempo se ha descubierto que hay un periodo de 21 días, un mes, para que la persona adquiera un hábito. Hay hábitos que son más difíciles de adquirir, ¿verdad? Pero yo lo que les recomendaría en primer lugar, lo que les recomiendo es la autoescucha. Exhórtense a observar cómo hablan. Recuerden que si ustedes han pasado 20 años, 30 años hablando descorteses o viviendo estresados y tensos, o teniendo patrones hacia ciertas personas o ciertas situaciones, patrones obsoletos o que no aplican, ustedes viven en ese modo continuamente. Si han estado ejercitando cualquier forma de pensamiento o manera de hablar, si ustedes están, por ejemplo, acostumbrados a estar serios y con el ceño fruncido durante los últimos 10 años, todo el día, entonces ese es el hábito de forma que ustedes tienen de vida. Si están acostumbrados a responder a los gritos y descortésmente o utilizar un lenguaje soez y nunca se han puesto a escuchar la manera de la que hablan y las palabras que utilizan, porque aquí voy a hacer un paréntesis, esto es muy personal, o sea, es una idea mía personal, pero yo creo que en el lenguaje se descubren muchas cosas, ¿verdad? De lo que decimos con las palabras se saca mucho del fondo, de la profundidad. ¿Por qué no cuidamos el lenguaje? ¿Por qué no cuidamos la forma en que nos expresamos hacia las personas? Y si por H o por B nosotros vemos que tal vez estamos un poco irritables, pues después observemos lo que hemos hecho y cómo hemos hablado. Y tratemos en la medida de lo posible de adquirir un hábito de aflojarnos un poco y de adquirir un hábito distinto del que hemos venido practicando. Yo les garantizo que, como les dije una vez, cuando hablábamos de las relaciones de pareja, que yo les decía, la relación de pareja consciente no es solamente cuando yo estoy con la pareja o con la familia, si lo quieren poner con la familia o con los amigos. Es qué tipo de vida tengo yo como individuo sola o solo. ¿Qué hay en mi mente durante todas las semanas y todos los días? Cuando estoy con gente o sin gente. Eso es lo importante, esa es mi materia prima. Porque yo me puedo comportar con los demás de tal manera, pero lo que aquí tenemos que trabajar realmente es la individualidad, la parte interior. Nosotros no estamos en el exterior y para la superficialidad, estamos en el interior desde la conciencia, recuerden. Y hay algo que quiero hacer hincapié aquí. La sociedad no nos enseña, a nivel histórico nunca lo ha hecho, a ser conscientes. Esto es así, ¿verdad?
Nos enseñan a generar, a producir, a tener, a hacer, pero no nos llaman a ser. No nos dicen, tienes que ser, exprésate, sé. La famosa frase de sé tú mismo, no nos lo dicen. Y llegamos a la adultez y la conciencia y todas estas cosas que estamos viendo aquí, las conductas y los patrones, son un idioma nuevo para la mayoría de las personas. Y esto a mí me parece delicado porque es algo que debería ser lo primero que uno aprende cuando es niño. Lo primero, para que se te facilite la vida, para que comprendas todo, para que te aflojes. Porque si no, te empiezas a desarrollar y a crecer en un mundo contracturado y creces contracturado y tenso. Y no es que que todos queramos que la vida sea un melodrama o que todo es una tragedia. No lo es. No lo es. El gozo es un estado, como les he dicho. No estamos predestinados a estar sufriendo, a tener padecimientos, a tener conflictos. La armonía es uno de nuestros patrimonios, pero tenemos que familiarizarnos con ella. Tenemos que conocernos primero. Hay que conocerse primero. Uno para estar con alguien tiene que enamorarse de uno mismo. Así es, eso yo lo creo que es así. Y no estoy hablando de un enamoramiento ahí de una idealización y de... No. Amar de verdad implica un abrazo consciente de la totalidad hacia mí mismo, de mi totalidad. Escuchen, ámense en su totalidad. No es que voy a amar solamente las virtudes y las cosas, no, yo también sé que tengo esto y esto y esto de más acá y de más allá. Ama todo tu ser, todo, sin condiciones, para que a partir de allí puedas desarrollarte con los demás y hacer con los demás. Entonces el día de hoy, sabemos ya, por ejemplo, la reactividad habíamos dicho, uno tiene que empezar a autoescucharse y observarse y reconocerse en esa reactividad. Porque uno de los síntomas, anoten por favor y subrayen y con mayúsculas, uno de los síntomas de la inconsciencia es la negación. Uno de los síntomas de la inconsciencia es la negación. Yo no tengo este problema, yo no soy reactivo. No, yo no soy tenso, yo no estoy tenso, Siempre las personas tienden a negar y a evadir, porque no les gusta reconocer. No les gusta reconocer que tienen programas que son poco favorecedores, o no les gusta verse en una escena en que se sienten señalados o atacados. Pero escuchen, aquí no estamos señalando ni atacando a nadie, aquí estamos aprendiendo. La vida es eso, la vida es aprender, que yo aprenda, que ustedes aprendan. No es señalar malo o bueno, no estamos siendo duales, estamos siendo integrales. Vean la diferencia. Entonces, nadie se sienta atacado ni ofendido. Pero si quieren que esto les ayude, si quieren que los audios aplicados les surtan efecto, dejen de negar. O sea, no nieguen aquello que ustedes ven en ustedes. Si yo soy reactiva en algún momento, porque todos tenemos estos factores, yo he de reconocer mi reactividad. Y no es que me voy a enfadar conmigo, pero tengo como responsabilidad reconocer, identificar y proceder hacia un horizonte más sano. A partir de allí, es mi tarea, es mi labor. ¿Qué hago yo con decir, ay no, yo no soy reactiva? No, yo nunca me enfado, no, yo no soy descortés, no, yo no te hablé de mal modo, no, yo... ¿Quién de ustedes se reconocen en negando? Negando algo que en el fondo saben que tienen. Vean qué gracioso, o sea, a uno de nada le sirve negarlo porque uno en el fondo sabe que uno tiene estas cosas. ¿Verdad? Que se altera rápido, que le molestan las cosas, que la mayoría de la semana por cuestiones de trabajo, laborales o por lo que sea, pasa tenso. El hecho de, vean lo que les voy a decir, y con esto voy concluyendo, el hecho de que a las personas les guste su trabajo y la labor que hacen, no quiere decir que esas personas no vivan un 80% de tensión de lunes a viernes, digamos, en un horario normal. Porque los términos se confunden. Hay gente que piensa que porque disfruta el trabajo y le gusta lo que hace, entonces que no está tensa o que no está estresada. Y nada tiene que ver una cosa con la otra. Las personas pueden estar tensas, con pensamientos tensos toda la semana que después se van a trasladar a su relación de pareja o a su espacio de entretenimiento o de recreación X, hasta que no te des cuenta que tú tienes el tipo de pensamientos o el tipo de emociones en la semana de tal manera, o que tú te comportas de tal forma. Cuando tú reconoces, cuando te das cuenta y cuando enfrentas las cosas, todo se empieza a diluir, a ser más fácil
y a fluir, ¿verdad? Entonces vamos a quedar aquí con esto. Yo los insto a que se pregunten cuál es el hábito que les gustaría tener, adquirir. Más tranquilidad, más relajación, menos explosivos, etcétera. Ustedes piensen y reflexionen. Y a partir de allí, si todavía no saben cuál es el hábito que quieren desarrollar, empiecen entonces por ver cuáles son los hábitos que tienen. Observen cuáles son los hábitos que tienen ustedes, a la forma de conducirse con los demás y a la forma diaria. ¿Alguno de ustedes en la mañana se ha levantado y se ha puesto a pensar o a experimentar cómo se siente apenas abre los ojos? O simplemente saltan de la cama y se van y desayunan y se bañan y disparados se van de la casa ya para donde tengan que ir. Eso es muy común. ¿Cuántas veces se han sentado un segundo a decir cómo me siento ahora que ya estoy despierto y que ya he amanecido? ¿Verdad? Empiecen con la autoobservación, por favor, les pido, que siempre se los pido. Les envío un abrazo muy grande a todos. Les agradezco por haber estado otra vez en este tema, en este su programa Imago. Recuerden que tenemos la plataforma de Instagram, Imago_ser. También estamos con podcast en iVoox. Y bueno, también pueden dejar los comentarios. Abajo está el correo electrónico y están todos los datos, el blogspot y demás. Para aquellos que quieran contactar, consultar, dejar comentarios, pueden dejar comentarios, pueden suscribirse a este mi canal y así, entonces cada vez que se suba un capítulo, pues a ustedes les van a estar notificando y también pueden compartirlo en las redes, este audio. Muchísimas gracias de nuevo y espero que les sea de muchísima utilidad.